Me gustaría si tomaría la palabra de Dios conmigo y vamos a ir al libro de Nahum. Imagino si pudieras ver cada 66 libros de la Biblia, podías considerar que este es el libro menos leído de toda la Biblia. Y muchos no saben del libro de Nahum, es muy desconocido. Y yo he intentado leer por el libro de los libros de los profetas menores, y Charles Spurgeon dijo que, o Carlos Spurgeon nos dijo que oremos prediquemos por fe, pero yo estoy predicando por fe esta mañana. Pero Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elox. Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus amigos. Y quiero que vas conmigo al último capítulo de Nahum 3, y los últimos dos versículos de capítulo 3, Nahum 3:18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se durmió por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama baterán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y yo creo que notes aquí en versículo 9 del capítulo 3 de Nahum, Dios dijo, hablando acerca de la ciudad de Nínive, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. No hay nada que no está incluido en tu maldad. Todos están incluidos en tu maldad. Y este ira, este juicio, cuando este juicio pasará sobre ustedes, las personas se van a saludar, les van a dar un aplauso, aplaudando con las manos, por feliz. Y te voy a dar ese título: todos serán alegres cuando te vayas. Todos serán alegres cuando te vayas. Y tenemos personas que amamos y estamos felices verles cuando vengan, ¿no? Y tenemos personas entre nosotros y que a veces estamos felices cuando se vayan, cuando nos dejan. Y no decimos eso a ellos, pero estamos felices cuando se salen, cuando nos dejan. Y en este libro de la Biblia tenemos aquí detalles o una descripción de la destrucción de ellos. Si pudimos vivir en el mundo anciano, pudimos ver cosas grandes, y una de esas cosas grandes es el imperio de Asiria. Por cientos de años, 7, 8, cientos años, ellos gobernaron con terror. Personas terribles, en toda manera. Todo lo que hicieron fue terrible. Y les gustaban terror, les gustaban hacer el terror, y imaginaron y pensaron en maneras nuevas traer el terror o dar el miedo a la gente.
Y algunas cosas son demasiado difíciles hablar, cortando labios y brazos de reyes, quitando las lenguas de los líderes y cortándolo, jalándolo y poniéndoles en público, y aprendieron cómo quitar el piel de un ser humano mientras que viven. Y quitaron el piel y lo pusieron en público. Entonces, no importa dónde viajaron ellos, todos tenían miedo de ellos, de los de Asiria. Si fueron conquistados por causa de ellos, si un pueblo podía ser conquistado por Asiria, entonces ellos sabían que es lo peor que podía pasar. Pero Nahum significa consolador. Él está consolando el pueblo de Dios, porque Dios está usándole a pasar el juicio sobre de Asiria y del imperio de Asiria. Y Dios iba a destruir a los de Asiria y serán quitados para siempre. Y hoy en día no existen. Dice para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oyen tu fama batirán las manos sobre ti. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y no hay ninguna persona que no van a ser, que no serán felices o alegres cuando te vayas. ¿Y qué podemos aprender de este libro? Y este libro contiene 66 libros y cada uno habla de Dios. Y cuando juntamos todos los libros, podemos ver lo que Dios está diciendo. Es una revelación de Dios. Y Dios se revela por medio de cada libro. Y cuando leemos y aprendemos cada libro, entendemos lo que la Biblia dice de Dios. Es una revelación progresiva. Y en Génesis la Biblia dice que Dios creó. Y Él no trata de dar evidencia de su existencia, pero solo declara que existe, que Él es. Y aprendemos más y más mientras que leemos. Y Dios dice que es el Dios todopoderoso. En la vida de Abraham, Él había declarado eso en el tiempo de Abraham. Y cuando dice que Él es el Dios todopoderoso y con quien nada es imposible, y Él dijo a un hombre de 100 años y de su esposa 90, ustedes van a tener un bebé. Si tenías 90 años, mujeres, y alguien dijo a ti que vas a tener un bebé, ibas a decir que, ¿quién dijo eso? ¿Cómo? Pero, y ellos escucharon eso de Dios. Y entonces progresivamente Dios se revela. Y mientras que lees la Biblia, aprendes más de Él. Y por su Espíritu Santo, Él te enseña cosas de sí mismo hasta que su revelación es perfecta a nosotros. Dios fue encarnado y vivió en el mundo en la forma del Señor Jesucristo. Nacido de una virgen, viviendo una vida sin pecado, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia dice que es la revelación perfecta. Esta persona visible
es la revelación perfecta del Dios invisible. Dios quiere que conocemos a Él tanto que nos ha dado un libro. Y cada libro de este libro nos habla de lo que Dios quiere que sabemos. Entonces, cuando miremos a este libro, Nahum, tal vez el libro menos leído de toda la Biblia, ¿qué aprendemos de este libro? Leyendo de este libro de Nahum. ¿Qué es tan importante de Dios y conociendo de Dios que Dios nos ha dado ese libro para hablar de Dios? Podemos hablar de Nínive, qué tipo de Nínive fue y qué tan grande fue. Por cientos de años fue la ciudad más famosa, todo muy poderoso. Este lugar fue el capital del imperio de Asiria, la ciudad más dinámica y el pueblo más dinámico en el mundo por un tiempo. Este es lo que Dios quiere que aprendamos. Podemos aprender que Nínive fue en su tiempo más poderoso cuando fue destruido. Y Dios llamó a Nahum, y tal vez es de Capernaum, por eso su nombre es Nahum. No sabemos mucho de eso, de él. Tal vez él fue uno de los 10 cautivos cerca de Nínive mientras que estaba predicando. Pero y él predicó algunos cientos de años antes que llegó la destrucción de Asiria. Pero Dios no quiere que aprendamos de esas cosas por medio de este libro. Pero ¿qué aprendemos de Dios de este libro pequeño de la Biblia? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros en ese libro? Yo quiero que escribas algunas cosas. ¿Qué podemos aprender de Dios por medio de este libro? Hay que recordar que Dios siempre va a hacer lo que es justo. Siempre va a hacer lo que es justo. Dios siempre hace lo justo. Y aprendemos de Génesis 10, fue empezado por Nimrod cientos y cientos de años antes. Pero cuando lleguemos al libro de Génesis y tenemos aquí la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios llamó a alguien por un propósito específico, y Dios habla con él en Génesis 18, y hay que recordar que Dios está revelándose a Abraham, y Dios iba a hacer un gran cosa. Él iba a enviar fuego del cielo para destruir ciudades enteras por su comportamiento pecaminoso. Y Abraham, él tuvo un sobrino allá y preguntó, tal vez él tenía dudas si él fue justo delante de Dios, y él empezó con 50 y él dijo que si hay 50 justos allá lo destruirá esa ciudad, y después 40, 45, 40, 30, 20, 10. Y no había 10 hombres justos allá. Si Lot vivía por el Señor, Dios podía tener misericordia sobre ellos, pero Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero les usó por un ejemplo por toda la Biblia, que Él no va a tolerar o Él no va a aguantar este pecado de sodomía, de ese tipo de pecados en que estaban involucrando. Pero en Génesis 18, y
Abraham dijo que es lejos de ti, Señor, hacer esto. Y dijo, Abraham dijo a Dios, el juez de todo el mundo, él no hará lo justo. Y Dios contesta a él. Y Dios les contestó por su respuesta. Y cada cosa que nos afecta y cada cosa que afecta a nuestras vidas, siempre podemos saber que Dios va a hacer lo que es justo. Y tal vez dices en tu mente, ¿es justo? Y tal vez ves algo y dices que ese no es bueno. Pero el juez de todo el mundo hará lo justo. Y antes que llegó, muy antes, cientos de años antes que llegó esa destrucción de este gran imperio asirio, la Biblia dice que ellos serán destruidos completamente. Las ruinas no van a poder ser descubridas. Hace como 800 años fue descubierto esas ruinas. El rey de Asiria, después de las destrucciones de los muros y quemaron, él mató a sí mismo y todos los que estaban con él. Y cuando Nahum estaba diciendo eso, predicando eso, Nínive estaba en su tiempo más poderoso, eran más altos en poder, en dinero, influencia mundial. Pero el hombre de Dios dijo que no puedes vivir como estás viviendo para siempre. Y cuando estás quitado, cuando estás muerto, destruido, todos serán alegres. Todos serán alegres cuando te vayas. Y yo creo que notas en el libro de Nahum, de nuevo, yo creo que notas algunos versículos aquí, que lo notas capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios, Jehová, marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y estoy tratando de encontrar el camino de Dios, cómo Dios marcha. Y tenemos que ver qué está haciendo Dios en nuestra nación, en nuestro mundo hoy en día. ¿Qué está haciendo Dios en todo eso? Y nos dice, las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confíen. Qué tan precioso es este versículo en este tiempo en que estamos viviendo hoy en día. Dios es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y le conoce a los que en él confían. Ese primer capítulo habla del juicio de Dios declarado de Israel, o de Nínive. Y tal vez dices que es tan difícil. Tal vez no hay amor en eso. No, hay amor en el juicio de Dios. Es algo que aprendemos de Dios. La alma que pecaba, que
que peca morirá. Dios es justo, Él siempre va a hacer lo que es justo. Y tal vez dices que alguien te ha ofendido, o o esa persona había ofendido de a alguien que amas. Y dices, ¿cómo es que ellos van a vivir así? Y no van a, y Dios no va a hacer los justos para lo que es justo para castigar a ellos. No, Dios les va a juzgar. Y, y lo que Satanás está tratando de hacer en este mundo, el mundo y el diablo quiere que dudes a Dios para olvidar que Dios es bueno. Porque la Biblia habla que la benignidad de Dios nos trae a arrepentimiento. Entonces, si puedes dudar que Dios es bueno, si puedes tener ese pensamiento que Dios te ha fallado, o que Dios no es justo, o que Él no hace lo que es justo, entonces allá empieza la destrucción de tu vida cristiana. Pero hay que confirmar en tu corazón y hay que aprender que Dios siempre va a hacer lo que es justo. Y Él puso a la muerte su propio Hijo para pagar los pecados de nosotros. El libro de Romanos 3, Romanos 3, 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar de ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Tal vez dices, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Oh, los romanos le mató. No fue los judíos, ellos lo entregaron y Él fue vendido por 30 pedazos de plata. No fueron los discípulos lo vendieron, los negaron. Pero llegas a ese versículo y hay que memorizar ese versículo. Juan 3:16 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y cuando empiezas a dudar el amor de Dios, hay que pensar en el Calvario, hay que pensar en la cruz. Cuando dudes que Dios no va a hacer lo que es justo, cuando dudes en esto, hay que mirar a la cruz. Toda la ira de Dios pasó sobre de Jesucristo. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que pudimos ser hechos justos delante, para que pudimos ser justos delante de Él. Dios siempre va a hacer lo que es justo. Esta es la lección que necesitamos. Hay una otra lección que necesitamos aprender. A veces Dios usa personas malas para hacer su propósito. No puedo imaginar esto, no, pero lo encuentro en la Biblia. A veces Dios usa personas malas para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. Pero toda la historia no está revelada en esta obra que estás pensando. Por ejemplo, Asiria dio terror a todo el mundo. Y acuérdense, la nación de Israel fue dividido en dos reinos, el norteño y el surreño. Y el reino norteño fue llamado Israel, y Samaria fue el capital, y del sur Judá, el reino sureño, Judá, y Israel fue su capital, o Jerusalén fue el capital. Entonces tiene que ser juzgado, y de todas esas cosas Dios usó los más malos, los más malvados, las personas más terribles en todo el mundo,
para tratar a sus hijos, para castigar a sus hijos. Y los asirios conquistaron, los asirios conquistó al reino norteño, y muchos piensan que Nahum fue hecho un esclavo, pero no sabemos eso por certeza. Pero yo quiero que regreses conmigo a los Reyes, el segundo de Reyes, y hay que ser paciente con nosotros mientras que leemos eso, porque tal vez tú no podías imaginar que Dios tomará a alguien tan malo, más malo que tú, para castigar a ti. Tal vez pienses que si yo puedo comparar mi vida con otra persona, o mi habilidad o mi mérito que tengo con Dios, o con estas personas que traten de lastimarme, yo sé que soy mejor que ellos, yo sé que estoy haciendo mejor que ellos, pero todas esas cosas no están escritas en este capítulo. Pero Dios usa a veces personas malas para hacer las cosas que Él sabe que tienen que ser hechas en tu vida y en mi vida. Vamos a leer la Biblia. A ver, Segundo de Reyes 17, 7. Segundo de Reyes 17, versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en las estatutos de las naciones de que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde los reyes de las alturas hasta las ciudades fortalecidas, y levantaron estatuas e imágenes de acere en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incensos en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas malas para provocar a la ira de Dios. 18, Reyes 18, 9. Segundo de Reyes 18, 9. En el 4 año del rey Ezequías, que era el año 7 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria, y la sitió. Entonces el rey de Siria llegó para tomar cautivo del reino norteño. Entonces pecaron, y ahora los asirios están a la puerta. Hay que imaginar todo el terror que los asirios dieron al mundo. Y hay que imaginar esto. El rey de Asirio había llegado para destruir esta ciudad, para tomarlos cautivos. La manera de hacerlos es encircular la ciudad, para que los que estaban adentro empezaron a morir de hambre. Después, cuando estaban débiles, entraron y le pusieron por esclavos en la tierra de Asirio, en la ciudad de Nínive también. Y esto es lo que hicieron. Y la Biblia dice en versículo 10: y la tomaron al cabo de 3 años,
en el año sexto de Ezequías, el cual era año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso a Alá en Abor junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían y hay que notar versículo 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, y no las habían escuchado, ni puesto por obra. Entonces, claramente la Biblia dice que Dios usó este reino de Asiria, los malos, los más malos del mundo. Dios usó a ellos para castigar a sus propios hijos, a Israel, al reino norteño. Entonces, te digo que aprendemos de ese profeta Nahum que Dios a veces usa personas malas o cosas malas para disciplinarnos, sus propios hijos. Y esos son las cosas difíciles por nosotros, ¿no? Y a veces es tan difícil entender eso. A veces decimos cosas como que, y esas personas que son mala gente, y me hicieron esto. Y a veces pongamos nuestros ojos en la acción de otras personas. Y Satanás lo usa para quitarnos nuestros ojos en Dios. Pero no necesitamos decir o pensar cómo Dios está trabajando con nosotros. Yo quiero decir gracias a Nahum. Yo quiero pedir perdón a Dios por no poner atención en este libro, de esos 3 capítulos, porque necesito aprender esas cosas de Dios. Y tú también. Porque ese nos ayudará a entender en estas situaciones temporales, pero en momentos y tiempos en nuestras vidas, a veces Dios tiene que traernos a tiempos difíciles para que podamos entender lo que debemos entender, o traernos al lugar donde Dios quiere que estaríamos. Así trabaja Dios. No debería ser así, no. Deberíamos obedecer a Dios en todo, ¿no? Guiados a Dios en todo, pero así no vivimos. Pero nuestro Padre Celestial nos ama con un amor tan increíble, un amor tan poderoso. Y cuando estamos sufriendo por eso, a veces decimos, ¿qué tipo de Dios me castigaría así? Pero Dios siempre hace lo que es justo. El juez de todo el mundo hará lo que es justo. Él es el Dios que siempre hace lo que es justo. Y regresando al libro de Nahum, en el libro de Nahum, repitiendo a nosotros en el libro de Nahum, en capítulo 2, Dios da el sumo de este capítulo, mientras que Él da la descripción del juicio yendo a Nínive. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. En capítulo 3 explica por qué Él haría tal cosa. La Biblia dice, versículo 1, Nahum 3:1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña,
sin, sin apártate de pelaje, chasquido de látigo y fragor de rudes, caballo atropellador y carro de salta. Y en los siguientes versículos explica lo que Dios iba a hacer con ellos. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, a los pueblos con sus hechizos. Y ahora Dios está en contra de este pueblo de Siria, de Nínive, por causa de su gran pecado. Versículo 5, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, yo descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y Dios dijo que siempre andes con mucho orgullo, que eres el más poderoso, pero ahora todo el mundo va a ver tu vergüenza, tu desnudez, que no eres nada. Y versículo 6, y echaré sobre ti inmundancias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos van a ver la maldad tuya. ¿Puedes imaginar cómo Dios nos mira? Cuando Dios mira hacia el cielo a nosotros, la maldad del mundo, a veces leemos los artículos de periódicos, la maldad del mundo, pero puedes imaginar cómo Dios mira esas cosas. Dios dijo, yo voy a poner una luz de todas esas cosas malas para que tengas vergüenza. Versículo 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá con ella? ¿Dónde te buscará consoladores? Y después seguimos al versículo 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Tu juicio ha venido y no hay remedio. Número 3. Nada puede escapar los ojos de Dios. Nada. Quiero darles un versículo. Este mensaje de Eclesiastés 12. Dios dice que Él va a revelar a todo. No hay nada que está hecho en secreto que puede escapar de los ojos de Dios, si es lo malo o lo bueno. Nada puede escapar a los ojos de Dios. Tú y yo a veces pensamos las cosas difíciles a veces decimos qué debemos hacer cuando esta cosa pasa, y a veces juntamos los hechos cuando sucede lo malo encima de nosotros. A veces pensamos, ¿por qué ellos hicieron eso contra de nosotros? Y concluimos y decimos, lo hicieron por causa de eso, y queremos tomar acción. Y decimos a nosotros mismos, necesito reaccionar así a esas personas por lo que me hicieron. Y a veces decimos cosas a personas que no deberíamos hacer. No tenemos toda la información.
Tú y yo entendemos eso. Pero todo pecado en el mundo, Dios entiende todo. A veces confundimos nosotros y no sabemos por qué personas pecan contra nosotros. Pero Dios puede ver a todo. Dios puede ver la manera que pensamos. Es un libro abierto a nosotros, a Dios. Nuestros pensamientos es un libro abierto a Dios. Cada cosa es secreto. Dios da cuenta de eso. Y Él dejó a un pueblo hacer lo que querían por cientos de años. Y Dios dijo, ya basta, ya no más. Ya es suficiente. Y dijo a su pueblo, en el primer parte de este libro de Nahum, ya no tienes que preocuparte de Nahum, ya no más. Ya no tienes que tener miedo de Asiria. Hay que confiarme. Yo les voy a cuidar. Su destrucción viene. Y por supuesto llegó. Y tú y yo, a veces Dios nos trae a lugares en que decimos, Dios, estoy preocupado de eso. Yo he tratado de manipular a otras personas, cambiar a otras personas, y Dios te está diciendo a nosotros por este libro, hay que confiarme. Yo lo veo todo. Yo sé que lo que tiene que ser hecho, y yo sé exactamente la meta de lo que tiene que ser hecho. A quien confíame y créeme, mantenga tus ojos en mí. Y yo te prometo, yo siempre voy a hacer lo que es justo. Puedes confiar en Dios. Puedes dar tu lástima a Él. Puedes dar tus tristezas a Él. Tu enojo. ¿Piensas que tienes que dar la venganza a esas personas? No. La venganza es mía, dice Jehová. Y ese profeta Nahum dice, Dios tiene todo en control. Y en su tiempo, Él va a hacer exactamente lo que es justo. Pero nuestra parte, el parte de Él es hacer lo que es justo. Pero en nuestra parte tenemos que tener fe en Él. Es el tipo de Dios que es Él. Pero ¿es tu Dios? ¿Le conoces? Cuando Él pasó este juicio sobre Nínive, Dios dijo que todos serán alegres cuando te hayas ido, cuando te vayas. Pero tenemos que dejar esto en las manos de Dios y ser el bendición al mundo que Dios quiere. Oremos.